En un día de derroche nacional, mi esposa gastó todos nuestros ahorros para comprar un auto deportivo para su primer amor, quien acababa de regresar del extranjero. Lo que ella no se dio cuenta fue que el dinero en esa cuenta se suponía que iba a salvar la vida de nuestra hija. A pesar de mis desesperadas súplicas, el hospital accedió a tratar primero a nuestra hija, pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, mi esposa actualizó sus redes sociales con una publicación. Se siente tan bien ser consentida. Después de todos estos años, finalmente es hora de vivir para mí misma. La publicación estaba acompañada de una foto de una suite de hotel, la cama cubierta de regalos. Mi corazón se hizo pedazos mientras llevaba el cuerpo de mi hija a la morgue. Sostuve el cuerpo de mi hija mientras esperaba la cremación, pero hasta el último momento, mi esposa, Marta, nunca respondió a mis llamadas una hora después. Mi hija fue reducida a un puñado de cenizas en una caja. En unos días llevé sus cenizas y caminé a casa. En el camino, bloqueé todos los contactos que tenía con Marta, finalmente despidiéndome del pasado. Había estado con Marta durante 5 años, amándola en cada paso del camino. Ella me ignoraba, y pensé que si traguera mi orgullo, podría mantener a nuestra familia unida. Estaba equivocado. Hace 6 meses, a nuestra hija le diagnosticaron una enfermedad cardíaca congénita, y el médico nos advirtió que podría estar en peligro en cualquier momento. Vendí el auto, reuní suficiente dinero para la cirugía, y luego Marta fue, y lo gastó todo el 18 de junio, agotando nuestra cuenta para comprar un auto para su primer amor. Ella sabía que ese dinero se suponía que iba a salvar a nuestra hija. Cuando llegué a casa, Marta estaba sentada frente al espejo, maquillándose. Nuestra hija estaba muerta y ella todavía se estaba arreglando. Se sobresaltó cuando me vio en el espejo. Juan, ¿por qué no llamaste? Me asustaste, dijo ella. Esta es mi casa, respondí con calma. ¿Por qué debería llamar? ¿O hay algo que no quieres que vea? La cara de Marta se endureció al instante. Te estás poniendo atrevido, Juan. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Mantuve la calma y pregunté, ¿a Julián todavía le gusta ese auto? Los ojos de Marta parpadearon, y luego respondió con un tono defensivo. Cuando Julián estaba conmigo, me compraba tantas cosas, acaba de regresar del extranjero. ¿No debería comprarle un regalo? Él solo estará aquí por 3 días antes de trasladarse a la sede de Ciudad de Ashton. ¿Tienes celos de eso? Debería. Cuando ella estaba dispuesta a regalar un auto que valía más de $35,000, ni siquiera pensó en preguntar cuando la vida de nuestra hija estaba en juego. La miré fríamente y dije, estás exagerando, solo siento pena por nuestra hija. En cuanto terminé de hablar, Marta se levantó de un salto y me abofeteó en la cara. Juan, ¿qué se supone que significa eso? ¿Estás usando a nuestra hija para hacerme sentir culpable? Luego notó lo que estaba sosteniendo y se burló. ¿Qué es esa cosa asquerosa que trajiste a casa? Me mantuve calmado. No mereces saberlo. Marta señaló su dedo justo en mi cara y empezó a gritar. Te estoy advirtiendo, no traigas esa mala suerte a esta casa. Si a ti no te importa, a mí sí. Toqué las cenizas de mi hija, sintiendo una profunda sensación de desesperación. Marta ni siquiera pudo mostrar un atisbo de respeto por su propia hija. En el pasado, me habría rendido en el momento en que Marta se enojaba, pero ahora que mi hija se había ido, no iba a seguir con sus tonterías. Esta también era mi casa. Si ella no podía soportarla, era libre de irse. ¿No estaba Julián todavía esperándola? Mi desafío solo la enfureció más, y ella golpeó la mesa con la mano. Juan, no pruebes tu suerte. Estoy de buen humor hoy, así que no voy a discutir contigo. Piensa en lo que has hecho y contáctame cuando hayas recuperado el sentido. Con eso, sí. Marta salió furiosa, balanceando sus caderas mientras se iba. Estuvo fuera por un tiempo, y lentamente comencé a calmarme. Curiosamente, no me sentía triste en absoluto. Lo único en mi mente era cumplir el último deseo de mi hija. Justo antes de perder la conciencia, ella sostuvo mi mano y suplicó débilmente. Papá, mamá no me deja tener un perro. ¿Puedes hablar con ella por mí? Cuando llego a casa todos los días, estoy completamente solo. Con un perro, ya no me sentiría tan solo. Ella dudó, luego añadió. Papá, si no lo logro, el cachorro puede hacerte compañía. Lo cuidaré, lo prometo. Lágrimas corrían por mi rostro mientras recordaba cuánto le había fallado. Cuando mi hija me habló por primera vez de su deseo, fui a hablar con Marta, pero ella me amenazó con divorcio y me dijo que lo dejara. Cumplir con este único deseo era lo mínimo que podía hacer por mi hija. Por casualidad, me encontré con Marta en la entrada de la tienda de mascotas. Ella se aferraba al brazo de Julián, riendo como si fueran la pareja perfecta. Marta, realmente me gustan los perros. ¿Qué tal si conseguimos uno? Preguntó Julián. Marta sonrió dulcemente y respondió, claro, puede hacerte compañía cuando yo no esté. Sentí una oleada de amargura. Mi hija había pedido lo mismo, pero Marta había aplastado su sueño sin pensarlo 2 veces. La felicidad de su hija no significaba nada comparado con un simple me gustas de su primer amor. Cuando Marta me notó, su sonrisa se desvaneció. Juan, ¿me estás siguiendo? ¿Qué haces aquí? Para comprar un perro, obviamente, dije. Marta rápidamente soltó el brazo de Julián al notar mi indiferencia, pero yo simplemente encontraba toda la situación absurda. Te conozco desde hace un tiempo, así que no necesitas hacerte la víctima delante de mí, dije. Marta frunció el ceño. Juan, ¿ya terminaste? Te dije, Julián solo está aquí por 3 días. Solo estoy siendo un buen anfitrión. ¿Realmente necesitas complicarlo? Nuestra hija está gravemente enferma, y tú aquí, deambulando, simplemente vuelve a casa, replicó ella. Ignorando su despotricar justificado, entré en la tienda
tienda de mascotas. Julián, el hombre a su lado, bloqueó mi camino. Él se burló. Marta dijo que me fuera. ¿No escuchaste? Me detuve, mirándolo fijamente. ¿Quién te crees que eres? Muévete. Me empujé a través de él y me dirigí hacia la tienda. Mi hija se había enamorado de un perro pomerania en la vitrina la primera vez que lo vio. Señalé al perro y miré al dueño de la tienda, pero Julián de repente me empujó al costado. Ya compramos este, dijo con suficiencia. Lo miré y dije, primero en llegar, primero en servir. ¿Lo has oído? Julián sonrió con malicia, pero yo fui el primero en sostenerlo. Justo entonces, Marta se acercó, su expresión fría. Juan, si tienes celos, contróllalos. ¿Qué derecho tienes para arrastrar a Julián a esto? Pídele disculpas ahora mismo. La miré, la ira hirviendo. Marta, este era el perro favorito de nuestra hija. Ni siquiera lo viste por última vez. Ella estaba sola todos los días, y ahora ni siquiera puedes concederle este pequeño deseo. La cara de Marta finalmente mostró un atisbo de emoción cuando mencioné a nuestra hija. No te atrevas a usar a mi hija para manipularme, replicó ella, alzando la voz. Realmente se siente sola con los maestros y compañeros en la escuela y la familia en casa. Y si conseguimos un perro, ¿quién lo cuidará? Al final será mi responsabilidad, ¿verdad? Así es como crías a un niño, cediendo a todos sus caprichos, solo para criar a un mocoso con derecho. Tú, un hombre adulto, celoso y buscando peleas, ¿por qué no gastas esa energía ganando más dinero con un padre como tú? ¿Qué tipo de futuro tiene nuestra hija? Mientras miraba a la mujer rencorosa frente a mí, no podía creer lo ciego que había sido antes. Dije fríamente, pase lo que pase, me llevaré a este perro hoy y nadie me va a detener. Di un paso adelante, empujé a Marta al costado y agarré a Julián por el cuello. Miré al perro hacia abajo, exigí. Julián no esperaba que me pusiera físico, entró en pánico, trató de mantener la calma y dijo, Marta, ¿tu esposo siempre es tan grosero? ¿Cómo terminaste casándote con alguien así en primer lugar? Marta me abofeteó fuerte en la cara, sus ojos ardían de furia. Juan, ¿has perdido la cabeza? ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? Pídele disculpas a Julián ahora mismo, o te juro que te haré arrepentirte. No pude evitar reír amargamente, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del mundo. Julián me lanzó una sonrisa fría. Quiero que se arrodille ante mí. Al ver esto, Marta se volvió hacia mí de nuevo, su voz en aumento. Juan, ¿estás sordo? Pídele disculpas a Julián. Miré su mirada, sin titubear. ¿Y qué pasa si no lo hago? No digas que no te di una oportunidad, replicó ella sacando su teléfono y marcando el número de su madre. Mamá, ¿dónde estás? Trae a Eva de vuelta a tu casa ahora mismo. En el otro extremo de la línea, su madre dudó antes de finalmente hablar. Marta, ¿dónde has estado? ¿Por qué no viniste cuando cremaron a Eva hoy? El peso de las cenizas de Eva en mis manos me acompañó de regreso a casa esa noche. La urna era pequeña, más ligera de lo que debería ser, como si hasta en la muerte el mundo decidiera robarle algo. Crucé el umbral de la puerta, donde el eco de su risa parecía burlarse del silencio opresivo. Marta no estaba en casa. Sabía que estaría con Julián. Lo sabía, pero aún así la llamé, como si la rabia dentro de mí necesitara enfrentarse a su silencio. No contestó. Tampoco esperaba que lo hiciera. Dejé las cenizas en la mesa de la sala y me hundí en el sillón, mirando ese pequeño objeto que ahora contenía toda la existencia de mi hija. Me pregunté, como lo había hecho tantas veces en los últimos días, si podría haber hecho algo diferente, si vender el auto antes, si gritar más fuerte, si... La puerta se abrió de golpe, sacándome de mis pensamientos. Marta entró riendo, su voz aguda mezclándose con la de Julián, que la seguía de cerca. No me vieron al principio. Estaban demasiado ocupados riendo como adolescentes en una fiesta. Juan, ¿qué haces aquí? Preguntó Marta cuando finalmente me notó. Su sonrisa se desvaneció al ver la urna sobre la mesa. Julián, por su parte, se quedó en la puerta, incómodo pero sin intención de irse. ¿Qué hago aquí? Repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Esta es mi casa. La pregunta es, ¿qué haces tú? Marta no respondió. En cambio, se dirigió a la cocina como si nada hubiera pasado. Es tarde, Juan. Estoy cansada. Hablamos mañana. Mañana no, dije, poniéndome de pie. El sonido de mi voz la detuvo en seco. Julián dio un paso atrás, claramente incómodo. Marta giró lentamente hacia mí, con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás insinuando? Nada que no sepas ya. Nuestra hija está muerta. Y tú aquí, trayendo a un extraño a nuestra casa como si nada. Julián no es un extraño, respondió, alzando la voz. Y no empieces a culparme por algo que no tiene sentido. Eva estaba enferma. No había nada que pudiéramos hacer. Había algo que podíamos hacer, y tú lo sabías, pero preferiste gastar ese dinero en un auto para tu amante. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Marta dio un paso hacia mí, sus ojos ardiendo. Amante, no tienes idea de lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Avancé un paso, cerrando la distancia entre nosotros. Lo único que me queda claro es que Eva no significaba nada para ti. La bofetada llegó rápido, pero no dolió. Había algo en su furia que ya no me afectaba. ¡Sal de mi casa!, gritó ella, su voz quebrándose. Esta no es tu casa, respondí señalando la puerta. Julián, que había estado observando en silencio, finalmente decidió intervenir. Juan, creo que deberías calmarte. Marta y yo solo... ¿Tú qué? Lo interrumpí, girándome hacia él. ¿Vas a explicarme cómo viniste aquí, a la casa de mi hija muerta, para consolar a su madre con un auto nuevo? Julián intentó responder, pero Marta lo empujó fuera de la habitación. Esto no te incumbe, le dijo,
antes de volver a dirigirse a mí. Ya basta, Juan. Si tienes algo que decir, dilo. La miré fijamente, y por primera vez vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Pero no miedo de mí, sino de algo más profundo, más interno. Mañana me voy, dije finalmente, pero me llevo las cenizas de Eva. Este no es un lugar para ella. Marta abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. No había nada más que decir. Aquella noche no dormí. Sabía que no sería capaz. Al amanecer, recogí las pocas cosas que me importaban, incluido el dinero que quedaba en la cuenta conjunta. Dejé la llave en la mesa junto a la urna y salí. Afuera, el sol apenas empezaba a salir, bañando la calle en una luz cálida que se sentía completamente fuera de lugar. Conduje sin rumbo durante horas, dejando que la carretera me llevara donde quisiera. No sabía dónde iba, pero sabía que tenía que alejarme. Cuando finalmente paré, estaba frente a una pequeña tienda de mascotas. El cartel en la ventana decía "Abierto". Entré y allí estaba, el Pomerania que Eva había querido desde el primer momento que lo vio. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el dueño de la tienda, un hombre mayor con una sonrisa amable. Quiero ese perro, respondí, señalándolo. El hombre me miró con curiosidad, pero asintió. Buena elección, es un buen cachorro. Mientras completábamos la transacción, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. No era felicidad, ni mucho menos, pero era algo. Al salir de la tienda con el cachorro en brazos, miré al cielo y murmuré: esto es para ti, Eva. No sabía lo que vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar a descubrirlo. Con el cachorro acomodado en el asiento del copiloto, conduje sin un destino claro. Lo llamé Luz porque eso era lo que Eva veía en él, una pequeña chispa de felicidad en medio de todo lo que la rodeaba. Cada vez que ladraba o movía la cola, me recordaba a mi hija, a esa ilusión inocente que nunca debió ser apagada. Después de varias horas en la carretera, terminé en un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas. Parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Encontré una posada sencilla y alquilé una habitación por unos días, tiempo suficiente para decidir mis próximos pasos. Mientras acomodaba mis cosas, recibí una llamada. El nombre de Marta parpadeaba en la pantalla. Dudé antes de contestar, pero finalmente deslicé el dedo por el teléfono. ¿Qué quieres?, dije, sin molestia, pero tampoco con interés. ¿Dónde estás, Juan?, preguntó ella, con una mezcla de furia y preocupación en su voz. Lejos. Eso es todo lo que necesitas saber. Tienes que volver, insistió. Esto no puede terminar así. Me reí, una risa amarga que me salió del pecho sin que pudiera detenerla. ¿Terminar? Marta, esto terminó hace mucho tiempo. No puedes llevarte las cenizas de Eva, gritó. Ella pertenece a esta casa. ¿A esta casa?, repetí, apretando los dientes. Marta, lo único que tú perteneces es a tus mentiras y tus fantasías. Eva no merece estar en ese lugar, ni tú tampoco la merecías. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Marta habló, su tono más bajo, casi vulnerable. ¿Es por Julián? ¿Es eso? Porque no hay nada entre nosotros. Solo estaba... No digas que solo estaba siendo amable, la interrumpí. No es por Julián, ni siquiera es por el auto. Es por todo, Marta. Por cada decisión que tomaste, por cada oportunidad que tuviste de demostrar que Eva era importante para ti y que decidiste ignorar. Marta no respondió. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Esa noche, mientras Luz se acomodaba en mis pies, revisé los documentos que había traído conmigo. Entre ellos estaba el acta de defunción de Eva, un papel frío y oficial que resumía su corta vida en unas pocas líneas. También estaba la última carta que me había dejado mi madre antes de morir, aconsejándome que siempre siguiera mi instinto, incluso si eso significaba ir en contra de todo lo que conocía. Al día siguiente, salí temprano con Luz. Caminamos por las calles del pueblo, que empezaban a despertar con el ruido de los comercios abriendo sus puertas y los vecinos saludándose. Me detuve frente a una tienda de antigüedades, atraído por algo que no sabía explicar. En el escaparate había una figura de cerámica, un perro que se parecía mucho a Luz. Entré por impulso y saludé al dueño, una mujer mayor con una sonrisa cálida. ¿Busca algo en particular?, preguntó ella, mientras yo examinaba la figura. No estoy seguro, respondí, levantando la pieza. Mi hija solía amar a los perros. Creo que esto le habría gustado. La mujer asintió, sus ojos reflejando algo que no supe interpretar. A veces las cosas que dejamos atrás encuentran una forma de regresar a nosotros, dijo, y sus palabras me dejaron inquieto. Pagué la figura y salí con Luz, pero el comentario de la mujer me seguía rondando la cabeza. Mientras caminaba de regreso a la posada, algo dentro de mí empezó a revolverse, una sensación que no había sentido en años. De vuelta en mi habitación, me senté junto a Luz y empecé a escribir una carta. Era para Marta, aunque dudaba que alguna vez se la enviara. En ella, le dije todo lo que nunca había podido decirle en persona, cómo me había sentido invisible durante años, cómo me había resignado a pensar que si aguantaba lo suficiente, ella cambiaría, y cómo, al final, me había dado cuenta de que no podía salvar a alguien que no quería ser salvado. Mientras escribía, recordé algo que Marta me había dicho mucho tiempo atrás, cuando todavía éramos felices. Una vez me confesó que Julián había sido su primer amor, pero que siempre supo que era alguien peligroso. Es como el fuego, había dicho. Hermoso de mirar, pero te quemas si te acercas demasiado. Me detuve al recordar esas palabras. Algo no cuadraba. Marta siempre había sido directa, incluso cruel a veces, pero había una parte de ella que no encajaba en esa imagen de frialdad. Era como si hubiera
hubiera algo más, algo que no estaba viendo. Esa noche, mientras Luz dormía, encendí mi laptop y empecé a buscar información sobre Julián. Lo que encontré me dejó helado. Varios artículos de periódicos locales mencionaban su nombre en relación con un escándalo financiero. Había estafado a varias personas, incluido un empresario que terminó en la ruina. De repente, todo tuvo sentido. El interés de Marta por Julián no era solo nostalgia, era algo más oscuro, y aunque no sabía exactamente cómo encajaba todo, una cosa estaba clara. Marta había estado mintiendo sobre más cosas de las que podía imaginar. Apagué la computadora, mi mente dando vueltas. Luz, como si sintiera mi agitación, se acercó y apoyó su cabeza en mi pierna. La acaricié distraídamente, intentando procesar lo que acababa de descubrir. No sabía qué haría con esa información, pero algo dentro de mí me decía que estaba a punto de enfrentar una verdad aún más devastadora. El descubrimiento sobre Julián me carcomía. Las piezas estaban allí, dispersas como un rompecabezas al que le faltaban piezas cruciales. Marta no solo lo había recibido con los brazos abiertos, había arruinado nuestras vidas por él. ¿Pero por qué? ¿Qué la ataba tan fuerte a alguien que claramente era un oportunista? Esa mañana, mientras Luz mordisqueaba su juguete nuevo, me senté frente a la laptop y busqué más sobre Julián. Encontré un artículo enterrado entre los resultados de búsqueda. Hablaba de una mujer llamada Cecilia Gómez, una empresaria que había sido víctima de la última estafa de Julián. La fotografía que acompañaba el texto mostraba a una mujer de expresión endurecida, con los ojos fijos en la cámara, como si desafiara al mundo. Decidí llamarla. No esperaba que respondiera, pero lo hizo, y su voz al otro lado de la línea era fría y cautelosa. ¿Quién eres y cómo conseguiste este número?, preguntó sin rodeos. Mi nombre es Juan. Estoy buscando información sobre Julián Álvarez. Hubo un silencio. Después, una risa amarga. ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto dinero me robó? ¿O cómo destruyó mi vida? Solo quiero entender qué tipo de persona es, respondí. Ella suspiró, y entonces comenzó a hablar. Me contó cómo Julián la había convencido de invertir en un negocio ficticio, cómo había desaparecido con su dinero, y cómo, a pesar de las denuncias, nadie parecía poder atraparlo. Pero lo peor no fue perder el dinero, dijo finalmente. Lo peor fue darme cuenta de que nunca fui más que un medio para un fin. Nunca le importé realmente. Sus palabras me golpearon, porque, en cierto modo, describían exactamente cómo me había sentido con Marta. Cecilia, dije, antes de que pudiera colgar, ¿crees que podría estar planeando algo ahora? Ella dudó. Julián nunca actúa sin un plan. Si está cerca de alguien, es porque quiere algo de ellos. Después de esa llamada, mi mente no paró de girar. ¿Qué quería Julián de Marta? ¿Dinero? ¿Algo más? Era evidente que Marta no era más que otro de sus peones, pero lo que no podía entender era por qué ella, incluso sabiendo lo que él era, seguía detrás de él. La respuesta llegó esa tarde, cuando recibí un correo inesperado de un número desconocido. El mensaje contenía un solo archivo adjunto, etiquetado como prueba. Lo abrí con precaución, y lo que vi me dejó sin aliento. Era una serie de fotografías de Marta y Julián juntos, algunas tomadas hace años, mucho antes de que yo la conociera. Había una imagen en particular que me llamó la atención. Mostraba a Marta y Julián frente a una casa vieja, y en la esquina de la imagen, apenas visible, había una fecha escrita, 2005. Esa fecha no tenía sentido. Marta y yo nos habíamos conocido en 2015, y ella nunca había mencionado nada de su vida anterior a ese año. De repente, me di cuenta de que no sabía nada real sobre ella. La dirección de la casa estaba en la foto, y una búsqueda rápida me dio una ubicación en un barrio olvidado en las afueras de la ciudad. No lo pensé dos veces. Puse a Luz en el auto y conduje hasta allí. Cuando llegué, la casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra. Parecía abandonada desde hacía años. Sin embargo, algo en el aire me puso la piel de gallina. Había una sensación de algo no resuelto, como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo. Exploré el interior, pero no encontré nada aparte de paredes llenas de grafitis y basura. Estaba a punto de irme cuando vi un viejo escritorio en una de las habitaciones. Uno de los cajones estaba atorado, pero con un poco de fuerza logré abrirlo. Dentro había una pila de papeles amarillentos, junto con un sobre cerrado. El sobre tenía el nombre de Marta escrito con una caligrafía que no reconocí. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta. Querida Marta, espero que estas palabras lleguen a ti cuando más las necesites. Lo que hicimos nunca podrá ser borrado, pero quiero que sepas que siempre estaré a tu lado, sin importar lo que pase. El secreto está a salvo. Nadie lo sabrá, ni siquiera él. Con amor, J. El corazón me latía con fuerza mientras releía esas palabras. ¿Qué secreto? ¿Qué habían hecho Marta y Julián? Regresé a la posada con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras Luz dormía a mi lado, no pude cerrar los ojos. Cada vez que cerraba los párpados, veía la imagen de Marta y Julián juntos, la casa abandonada y esa maldita carta. Al día siguiente, decidí confrontar a Marta. No podía seguir cargando con esta incertidumbre. La llamé y le dije que necesitábamos hablar. Si quieres gritarme, hazlo por teléfono, respondió ella, con ese tono cortante que tan bien conocía. Esto no es para gritar, dije. Es algo serio. Nos vemos mañana. Marta aceptó, aunque a regañadientes. Sabía que esto no iba a ser fácil, pero también sabía que era el único camino. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir, pero una cosa estaba clara. La verdad estaba más cerca de lo que nunca había estado. Conduje hacia la casa que Marta había elegido
elegido como lugar de encuentro. Era un café en las afueras de la ciudad, lejos del ruido y las miradas indiscretas. Luz estaba en el asiento trasero, tranquilo como siempre, pero incluso su calma no lograba aplacar mi ansiedad. Al llegar, Marta ya estaba allí, sentada junto a la ventana, mirando distraída hacia la calle. Cuando me vio entrar, su expresión cambió. No era el típico enojo o desdén que esperaba. Había algo más, una mezcla de incomodidad y precaución. ¿Por qué tanto misterio?, preguntó alzando una ceja mientras me sentaba frente a ella. Tú dime, respondí, sacando la carta que había encontrado en la casa. La coloqué sobre la mesa, con la caligrafía de J claramente visible. Marta se tensó al instante. Sus manos se movieron ligeramente hacia atrás, como si quisiera evitar tocarla. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, su voz ahora mucho más baja. Eso no importa. Lo que importa es lo que dice. El secreto está a salvo. ¿Qué significa eso, Marta? ¿Qué hiciste con Julián? Ella desvió la mirada, pero no dijo nada. Me incliné hacia adelante, intentando contener mi enojo. Nuestra hija está muerta. Marta, la perdiste, ¿entiendes? Y todo por seguir detrás de este hombre. Así que no me vengas con silencios ahora. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y por un segundo creí ver lágrimas, pero Marta no lloraba. No era de ese tipo de personas. Juan, no entiendes nada. Entonces explícame, respondí, sin levantar la voz, pero sin quitar la intensidad de mis palabras. Ella suspiró y tras un largo silencio comenzó a hablar. Julián no es solo mi primer amor, es la única persona que sabe todo de mi pasado. Cuando éramos jóvenes, cometimos errores, cosas de las que nadie debía enterarse. ¿Qué clase de errores?, presioné. Marta miró por la ventana como si esperara encontrar una respuesta fuera del café. Julián y yo, hubo un hombre, alguien que nos debía dinero. No teníamos otra opción, Juan. Fue un accidente. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas y frías como el plomo. Por un momento, no supe cómo responder. ¿Un accidente?, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Qué tipo de accidente? Él no quería pagar. Habíamos confiado en él, y cuando se negó, las cosas se salieron de control. Julián lo golpeó, pero yo estaba ahí. Yo lo ayudé a esconderlo. Me recosté en la silla, sintiendo cómo el aire parecía escaparse de mis pulmones. Entonces, ¿todo esto? ¿El dinero? ¿El auto? ¿Tu obsesión con Julián? ¿Es por eso? ¿Porque tiene algo sobre ti? Marta asintió lentamente, con los ojos fijos en la mesa. Si él habla, todo se acaba. Mi vida, nuestra vida, incluso lo que queda de nuestra reputación. Me levanté de golpe, incapaz de permanecer sentado un segundo más. La gente en las mesas cercanas nos miró, pero no me importó. ¿Reputación? ¿Eso es lo que te importa? Marta, no solo arruinaste mi vida, arruinaste la de Eva. Todo por protegerte a ti misma. Ella no dijo nada, solo se quedó sentada, inmóvil, mientras yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente respiré hondo y volví a sentarme. Dime todo, dije. Si vas a confesar, que sea ahora. No quiero más sorpresas. Marta se mordió el labio como si dudara en continuar, pero entonces, como si algo en ella finalmente se rompiera, empezó a hablar. Julián me encontró hace un año. Dijo que estaba en problemas y que necesitaba mi ayuda. No podía decirle que no. Sabía que si no lo ayudaba, él... ¿Qué hizo?, la interrumpí. Vendió mi nombre. Usó mi información para hacer negocios ilegales. Yo ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. ¿Negocios ilegales?, repetí, incrédulo. ¿Qué clase de negocios? No lo sé exactamente. Solo sé que si me alejo de él, lo usará para destruirme. La miré fijamente, intentando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar cómo habíamos llegado hasta aquí. Pero no había nada. Solo una mujer que había elegido el miedo sobre todo lo demás. Esto no se trata solo de ti, Marta, dije finalmente. Esto siempre ha sido sobre Julián. Él te controla porque tú lo dejas. Ella me miró con furia, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón. Ya no puedo salvarte, Marta, añadí, pero puedo salvarme a mí mismo. Me levanté y dejé dinero en la mesa para pagar ambos cafés. Antes de irme, me giré hacia ella una última vez. Si tienes algo más que confesar, hazlo ahora, porque la próxima vez que hablemos será en una corte. Salí del café con Luz en brazos, sintiendo que un peso enorme había sido levantado de mis hombros, pero también sabía que lo peor aún estaba por venir. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo tenía 3 palabras: sé lo que haces. El mensaje me mantuvo despierto toda la noche. Sé lo que haces. No había forma de malinterpretarlo. Era una amenaza, y sabía exactamente de dónde venía. Julián había descubierto que lo estaba investigando, y ahora estaba jugando sucio. A la mañana siguiente, me senté frente a mi laptop y revisé de nuevo los archivos que tenía. Las fotos, la carta de J, los artículos sobre Julián. Tenía todo para llevarlo a las autoridades, pero había un problema: Marta. Si la verdad salía a la luz, ella también caería. Y aunque ya no sentía amor por ella, tampoco quería ser responsable de destruirla. Mientras pensaba en qué hacer, recibí otra llamada, esta vez de un número que reconocí. Marta. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Qué quieres ahora?, pregunté, mi voz cargada de cansancio. Juan, necesitamos hablar. Es urgente. Ya lo hicimos. No hay nada más que decir. Es Julián. Está planeando algo, y creo que tú eres su objetivo. Hubo un silencio incómodo. Luego añadió: te envié un correo. Léelo. Colgó antes de que pudiera responder. Abrí el correo de inmediato. Contenía un archivo adjunto con lo que parecía ser un registro de transacciones bancarias. Al examinarlo, reconocí mi propio nombre. Julián había estado moviendo dinero a cuentas a mi nombre, implicándome en sus negocios turbios. Mi corazón
empezó a latir con fuerza. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Si no hacía algo pronto, no solo Marta caería, yo también estaría en problemas. Decidí enfrentar a Julián directamente. Sabía que era arriesgado, pero no veía otra opción. Llamé a Marta y le pedí que lo citara en un lugar público. Ella accedió, aunque con cierta reticencia. Horas más tarde, estaba en el lugar acordado, una plaza concurrida en el centro de la ciudad. Luz estaba conmigo, como si fuera un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Marta llegó primero, con los ojos llenos de nerviosismo. No tienes que hacer esto, me dijo en voz baja. No hay otra opción, respondí, sin apartar la mirada de la entrada. Poco después, Julián apareció. Estaba vestido de manera impecable, con esa sonrisa arrogante que parecía permanente en su rostro. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente, pero recuperó la compostura rápidamente. Juan, ¿qué es todo esto?, preguntó, fingiendo desconcierto. Tú lo sabes perfectamente, respondí, sacando mi teléfono y mostrando las pruebas que había recopilado. Sé lo que has estado haciendo, Julián. Su sonrisa se desvaneció. Dio un paso hacia mí, pero me mantuve firme. Esto es lo que vas a hacer, dije, mi voz fría y controlada. Vas a borrar todo lo que tengas sobre mí y Marta. Vas a desaparecer de nuestras vidas para siempre. Julián soltó una risa seca. ¿Y si no lo hago? Saqué una copia de los documentos y los dejé sobre la mesa frente a él. Entonces esto va directo a la policía. Julián miró los papeles, luego a mí. Finalmente, su sonrisa regresó, pero esta vez era más calculadora. Tienes agallas, Juan, pero también eres un idiota si crees que esto termina aquí. Eso lo veremos. Se levantó lentamente dejando los documentos en la mesa. Marta, querida, dijo mirando a mi esposa, siempre supiste que esto acabaría mal. ¿De verdad crees que él puede protegerte? Marta no respondió. Su silencio fue suficiente para que Julián se alejara con una sonrisa triunfal. Cuando finalmente se fue, me volví hacia Marta. Esto no ha terminado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, su voz quebrándose. Lo que debimos hacer desde el principio. Esa noche, preparé todo para presentar las pruebas a las autoridades. Pero antes de hacerlo, recibí otro mensaje, esta vez con una fotografía adjunta. Mostraba a Luz solo en mi auto, con una nota escrita a mano. Esto no es un juego, Juan. La amenaza era clara, pero no me detendría. Fui a la comisaría al día siguiente, con todas las pruebas en mano. Les entregué todo, desde las transacciones hasta la carta de J. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero no podía seguir cargando con este peso. Semanas después, recibí la noticia. Julián había sido arrestado mientras intentaba huir del país. Su red de crímenes estaba siendo desmantelada, y las pruebas que entregué eran clave en el caso. Marta también fue llamada a declarar, pero logró salir relativamente limpia al cooperar con las autoridades. Finalmente, pude volver a respirar. Luz y yo dejamos atrás la ciudad y comenzamos de nuevo en un lugar donde nadie conocía nuestros nombres. Las cenizas de Eva descansaban en un lugar tranquilo, lejos del caos que marcó sus últimos días. No podía cambiar el pasado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un futuro.